Bosque de las Ardenas, Bélgica, 18 de diciembre de 1944, 8:47. El soldado de primera clase Anthony Tony Casamento se agazapó tras un tronco nevado, con las manos aferradas a un arma que parecía querer desgarrarse. El fusil automático Browning. El bar, 9 kilos de madera y acero que se sacudía como una fiera al dispararse en modo automático. Su jefe de escuadrón le había dicho 3 días antes que el bar era incontrolable en modo automático, que la doctrina requería ráfagas cortas, de 2 o 3 disparos seguidos. Cualquier disparo mayor haría que la boca del cañón se elevara hacia el cielo y las balas se estrellaran inútilmente contra los árboles. Casamento asintió, guardó silencio y archivó la información. Ahora, en ese preciso instante, con voces alemanas gritando 40 metros y el estallido de los fusiles Mauser resonando en el aire helado, la doctrina no importaba. Lo que importaba era el clic metálico de una granada de machacador de patatas al ser activada, el crujido de botas al pisar la nieve, moviéndose rápido, acortando distancias. Casamento se levantó de detrás del tronco, puso el selector de fuego en automático, ignoró cada palabra del entrenamiento recibido y apretó el gatillo. El cañón rugió. 5 segundos. 20 disparos. 3 soldados alemanes cayeron antes de comprender que los había alcanzado. El resto se dispersó, buscando refugio, frustrada su emboscada. Casamento se agachó tras el tronco, con las manos vibrando por el retroceso y los oídos tumbando, y comprendió que seguía vivo. El arma que no podía controlar acababa de salvar a su escuadrón. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Para entender cómo un chico italiano de 1,68 metros de Newark, Nueva Jersey, acabó solo en las Ardenas con un arma que la mayoría de los hombres no podía manejar, hay que remontarse 3 meses a septiembre de 1944, cuando Casamento llegó a Europa como reemplazo en la 28ª División de Infantería. Tenía 19 años, pesaba 70 kilos empapado y parecía más un estudiante de secundaria que un soldado de infantería de combate. Sus instructores en Fort Benning intentaron convencerlo de que aceptara un puesto de apoyo, logístico o administrativo, algo que no requiriera transportar equipo pesado por territorio hostil. Casamento se negó. Quería ser fusilero. Quería estar donde se desarrollaba la lucha. El ejército, desesperado por conseguir efectivos tras la huida de Normandía, dejó de discutir y lo envió al extranjero. Cuando se presentó ante su pelotón en el este de Francia, el sargento del pelotón lo miró de arriba abajo, frunció el ceño y le asignó llevar munición para el artillero de la munición. Llevaba los cargadores, mantenía la cabeza gacha y observaba trabajar al artillero del bar. El bar era una reliquia de la Primera Guerra Mundial, diseñado por John Browning en 1918 como un fusil automático capaz de proporcionar una potencia de fuego sostenida a nivel de escuadra. Disparaba el mismo cartucho de 30/6 que el fusil M1 Garand. Pero a diferencia del Garand, que era semiautomático y tenía 8 cartuchos, el bar podía disparar en modo totalmente automático y albergaba 20 cartuchos en un cargador extraíble. En teoría, esto lo convertía en un arma devastadora. En la práctica, era una pesadilla. El arma pesaba 9 kilos cargada, casi el doble que un Garand. El cañón no estaba diseñado para ser cambiado en el campo de batalla, por lo que el fuego sostenido sobrecalentaba el arma y causaba fallos de funcionamiento. Las patas del bípode, añadidas en modelos posteriores, eran endebles y poco fiables. Y lo más grave, el retroceso en modo totalmente automático era brutal. El bar disparaba a 550 disparos por minuto y cada disparo empujaba la boca del cañón hacia arriba. Si se disparaban más de 3 o 4 disparos en una ráfaga, el arma ascendía sin control, desperdiciando munición y exponiendo la posición del artillero. La doctrina enfatizaba las ráfagas cortas y controladas, de 2 a 3 disparos. Apuntar, disparar, reevaluar. El manual era explícito al respecto. El fuego automático era solo para emergencias, y el fuego de supresión se utilizaba cuando la escuadra necesitaba romper el contacto o cubrir una retirada. Aún así, se esperaba que el artillero controlara la ráfaga, mantuviera la boca del cañón baja y no desperdiciara munición. Casamento observó al artillero de ametralladora de su escuadra seguir estas reglas al pie de la letra y vio a los equipos de ametralladoras alemanes destrozar la escuadra de todos modos. El problema no era el artillero. El problema era la función del arma. Se suponía que la VAR proporcionaría fuego automático a nivel de escuadra, pero las escuadras alemanas se construían en torno a la ametralladora MG-42, un arma que disparaba 1.200 disparos por minuto, podía mantener el fuego indefinidamente con cambios de cañón y tenía un alcance efectivo de hasta 1.000 yardas.
La MG-42 era servida por la tripulación, alimentada por cinta, montada sobre un trípode diseñada desde cero para dominar el campo de batalla. La VAR, en comparación, era una solución intermedia. Demasiado pesada para ser un fusil, demasiado ligera para ser una ametralladora. No era lo suficientemente precisa para fuego de precisión. No tenía la suficiente sostenimiento para la supresión. Su única ventaja era la movilidad. Un solo hombre podía llevarla, instalarla rápidamente y disparar automáticamente sin necesidad de una tripulación. Pero esa ventaja desaparecía en cuanto una ametralladora alemana abría fuego, porque el artillero de la VAR se veía obligado a ponerse a cubierto, incapaz de devolver el fuego efectivo, mientras la MG-42 destrozaba la posición de la escuadra. Casamento presenció esto 2 veces en su primera semana. En ambas ocasiones, el artillero del VAR sobrevivió. Los fusileros que lo rodeaban, no. El 14 de octubre de 1944, durante una escaramuza cerca de la frontera alemana, el artillero de la VAR del escuadrón recibió un disparo de fusil en el hombro y fue evacuado. El sargento del pelotón buscó un reemplazo, vio a Casamento y le entregó el arma. Casamento protestó. Nunca había disparado la VAR. Solo llevaba cargadores. El sargento lo interrumpió. Todos los demás estaban muertos, heridos o ya llevaban equipo crítico. Casamento era el indicado. El sargento le dio un curso intensivo de 5 minutos. Este es el retén del cargador. Este es el selector de fuego. Así se desatasca un arma. Solo ráfagas cortas. De 2 a 3 disparos. No dispares en automático a menos que yo te lo diga. Casamento asintió. Se colgó la VAR al hombro y siguió al escuadrón entre los árboles. Durante los 2 meses siguientes, llevó la VAR y odió cada minuto. El peso se le clavaba en el hombro. El equilibrio era incorrecto. Las miras eran rudimentarias. El gatillo era pesado e inconsistente. Lo peor de todo, las limitaciones del arma eran tácticas. Cada vez que el escuadrón encontraba resistencia, Casamento se preparaba, disparaba una ráfaga y se ponía cubierto de inmediato, pues sabía que una ametralladora alemana respondería con un fuego abrumador. No estaba reprimiendo al enemigo. Anunciaba su posición con la esperanza de poder reubicarse antes de que lo mataran. Para diciembre, el escuadrón había sido rotado a un sector supuestamente tranquilo en las Ardenas, una región boscosa a lo largo de la frontera belga-alemana que la inteligencia aliada evaluó como de baja amenaza. Los alemanes estaban a la defensiva, según la lógica. Estaban ahorrando recursos. No desperdiciarían hombres ni material en una ofensiva en pleno invierno a través de un terreno difícil. La 28ª División de Infantería, maltrecha tras meses de combate continuo, fue enviada a las Ardenas para descansar y absorber reemplazos. El escuadrón de Casamento fue asignado a una ruta de patrulla a través del bosque, buscando exploradores alemanes y asegurándose de que las líneas del frente permanecieran tranquilas. Durante 2 semanas no ocurrió nada. Caminaron bajo la nieve y el frío, no vieron alemanes y comenzaron a creer en la inteligencia. Entonces, en la mañana del 16 de diciembre, el mundo estalló. El fuego de artillería atravesó su sector. Los proyectiles cayeron uno tras otro, destrozando árboles y trincheras. El bosque se llenó de humo y gritos. Casamento se metió en un refugio subterráneo. Se cubrió la cabeza y esperó a que terminara el bombardeo. Cuando lo hizo, la radio crepitó con informes. Ataques alemanes a lo largo de toda la línea. Formaciones masivas. Blindados. Infantería. Paracaidistas en algunos sectores. Las Ardenas ya no estaban tranquilas. Era el esfuerzo principal de una ofensiva alemana que se conocería como la Batalla de las Ardenas. La escuadra de Casamento recibió la orden de mantener su posición, retrasar los avances alemanes y ganar tiempo para que los refuerzos avanzaran. Se atrincheraron, establecieron campos de fuego y esperaron. Los alemanes avanzaron por el bosque en escuadras, tanteando, probando, buscando puntos débiles. La escuadra de Casamento repelió la primera sonda con fuego de fusil y granadas. La segunda sonda fue más cautelosa, utilizando cobertura, moviéndose dentro de los límites. Casamento disparó la VAR en ráfagas cortas, tal como exigía la doctrina, y obligó a los alemanes a retroceder. La tercera sonda llegó al anochecer, y no fue una sonda. Fue un asalto. La infantería alemana, apoyada por ametralladoras, se abrió paso entre los árboles, lanzando fuego de supresión, avanzando en una carrera coordinada. Casamento disparó. Se reubicó, volvió a disparar. Su jefe de escuadra gritó órdenes, intentando coordinar una defensa. Pero el fuego alemán era demasiado intenso. 1 a 1, los fusileros se vieron obligados a atrincherarse, atrapados tras árboles y troncos,
incapaces de devolver el fuego con eficacia. Casamento vio lo que estaba sucediendo. Los alemanes los estaban fijando, preparándose para flanquear o invadir la posición. Miró el bar, reflexionó sobre la doctrina, pensó en la advertencia del sargento y tomó una decisión. Permaneció en su sitio, apoyó el arma contra su hombro, puso el selector de fuego en automático y apretó el gatillo. El bar vació su cargador en menos de 3 segundos. 20 balas. La boca del cañón se elevó, tal como todos pronosticaban, pero Casamento se inclinó hacia ella, usando su peso corporal para combatir el retroceso, dirigiendo el fuego a través de la línea alemana. No apuntó a individuos. Apuntó al espacio que ocupaban los alemanes y dejó que el retroceso distribuyera las balas. 2 alemanes cayeron al instante. Un tercero tropezó, agarrándose la pierna. El resto se puso a cubierto, interrumpiendo su avance. Casamento se agachó detrás del tronco, recargó y esperó. El fuego alemán disminuyó. Estaban reevaluando, intentando averiguar qué los acababa de alcanzar. El jefe de escuadrón de Casamento se arrastró hacia él, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó. Casamento se encogió de hombros. «Automático», dijo. El sargento abrió la boca para responder, pero se detuvo. Los alemanes se retiraban, arrastrando a sus heridos. La posición se mantuvo. El sargento miró a Casamento, miró al bar y no dijo nada. Ese enfrentamiento debería haber sido el final de la historia. Casamento había roto la doctrina, había tenido suerte y había sobrevivido. Pero al día siguiente, los alemanes volvieron. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Cada vez. Casamento usó el bar de la misma manera. Totalmente automático. Dejando que el retroceso trabajara a su favor en lugar de en su contra. Disparando fuego sobre la posición enemiga, obligándolos a agacharse, rompiendo su impulso. No era precisión, no era elegante, pero funcionó. El escuadrón comenzó a sobrevivir a enfrentamientos que deberían haber perdido. Otros miembros del escuadrón lo notaron. Dejaron de cuestionar los métodos de Casamento y comenzaron a posicionarse para aprovechar el caos que su fuego creaba. Los alemanes también lo notaron. La posición de Casamento se convirtió en un objetivo prioritario. Cada vez que abría fuego, las ametralladoras y rifles alemanes se concentraban en su ubicación, lo que lo obligaba a desplazarse constantemente, sin permanecer nunca en un lugar durante más de unos segundos. El 18 de diciembre, durante el combate que definiría su guerra, la escuadra de Casamento avanzaba por una densa zona forestal cuando se topó con una emboscada alemana. La emboscada era de manual. Los alemanes se habían establecido en un estrecho desfiladero, con ametralladoras cubriendo el camino, fusileros posicionados en los flancos y granaderos en reserva. La primera ráfaga de ametralladora mató al hombre de la punta al instante. El resto de la escuadra se dispersó, buscando cualquier refugio posible. Casamento giró a la izquierda, se escondió tras un árbol caído e intentó evaluar la situación. La ametralladora alemana disparaba en ráfagas disciplinadas, manteniendo la escuadra inmovilizada. Los fusileros se movían por los flancos, intentando rodear la posición. Si la escuadra no rompía el contacto en los próximos 30 segundos, serían superados. Casamento miró el bar, hizo cálculos y se dio cuenta de que tenía una oportunidad. La dotación de ametralladoras alemanas estaba concentrada en el centro de la posición de la escuadra, donde la mayoría de los hombres se habían puesto a cubierto. Los fusileros que flanqueaban avanzaban entre la espesa maleza, seguros de que el escuadrón estaba aniquilado. Casamento estaba a un lado, fuera del campo de tiro inmediato de la ametralladora, con un ángulo estrecho sobre los fusileros alemanes. Si lograba impactarlos antes de que ellos impactaran a su escuadrón, podía ganar tiempo suficiente para que todos se retiraran. Pero tendría que exponerse. Tendría que plantarse, a campo abierto, y disparar. Casamento respiró hondo 3 veces, visualizó el movimiento y se apuntó. Se levantó de detrás del tronco, levantando la barra de tiro mientras se movía, y vio a 3 soldados alemanes a 20 metros, moviéndose rápidamente entre los árboles. Lo vieron al mismo tiempo. Uno levantaba su fusil, otro quitaba el seguro de una granada. El tercero gritaba una advertencia. Casamento no apuntó. No había tiempo. Apuntó la barra de tiro en su dirección, puso el selector en automático y apretó el gatillo. El arma explotó en sus manos. El retroceso le impactó en el hombro, obligándolo a retroceder, pero se apoyó en él, afianzó las piernas y aguantó. La boca del cañón subió, como siempre, pero esta vez la subida le favoreció. Los primeros disparos impactaron bajo, alcanzando al alemán que iba delante en las piernas. Los siguientes subieron
impactando en el centro de masa. El retroceso llevó el fuego al segundo alemán, que seguía quitando el seguro de la granada. Los disparos le dieron en el pecho y la garganta. Se desplomó y la granada se le escapó de la mano. El tercer alemán intentó lanzarse en picado, pero el fuego del bar lo siguió. Las balas atravesaron las ramas y lo alcanzaron en pleno salto. Cayó al suelo y no se movió. 5 segundos. 3 hombres abatidos. Casamento soltó el gatillo. Se agachó tras el tronco y oyó la detonación de la granada. La ametralladora alemana desvió el fuego hacia su posición, las balas royendo el tronco, astillando la madera y levantando nieve. Casamento giró a la izquierda. Se arrastró entre la maleza y se reubicó a 20 metros de distancia. La emboscada fracasó. Con el elemento de flanqueo neutralizado, la dotación de ametralladoras alemanas quedó expuesta. El jefe de escuadrón de Casamento vio la oportunidad, pidió fuego de cobertura y lideró una retirada a toda velocidad. Casamento disparó otra ráfaga, manteniendo la ametralladora silenciada, y luego lo siguió. El escuadrón se retiró a través del bosque, arrastrando a sus heridos, dejando atrás al hombre de punta muerto. Los alemanes no los persiguieron. Cuando el escuadrón alcanzó líneas amigas, el jefe de escuadrón ordenó un alto, contó las cabezas y se dio cuenta de que solo habían perdido a un hombre. Dada la emboscada y la ventaja alemana, deberían haber perdido a todos. El jefe de escuadrón se acercó a Casamento, que estaba sentado contra un árbol, con la ametralladora sobre su regazo, y le preguntó cuántas balas le quedaban. Casamento revisó el cargador. 3. El jefe de escuadrón lo miró fijamente y luego se echó a reír. No era humor, era alivio, incredulidad y agotamiento, todo mezclado. Casamento no rió. Recargó la ametralladora, revisó el mecanismo y cerró los ojos. Durante la semana siguiente, a medida que la batalla de las Ardenas se intensificaba, la reputación de Casamento se extendió. Otras escuadras oyeron hablar del artillero de la Bar que ignoraba la doctrina y la hacía funcionar. Algunos lo descartaron como suerte. Otros pidieron detalles. ¿Cuál era su técnica? ¿Cómo controlaba el retroceso? ¿Cómo evitaba que el arma se atascara? Las respuestas de Casamento no fueron útiles. Carecía de técnica. Simplemente aguantaba y dejaba que el arma hiciera lo que quería. El retroceso no estaba controlado. Apenas lo manejaba. El arma se atascaba constantemente, pero despejaba los atascos y seguía disparando. No había ningún secreto, solo la necesidad. Cuando te superaban en número y armamento, y la alternativa era la muerte, usabas todas las herramientas a tu disposición, incluso las que todos decían que no funcionaban. El fusil automático Browning nunca fue reconocido oficialmente como efectivo en modo automático. La doctrina no cambió. Los manuales de entrenamiento siguieron enfatizando las ráfagas cortas. Casamento nunca fue sancionado por sus acciones, nunca recibió una medalla por el combate del 18 de diciembre ni apareció en los informes posteriores a la acción. Pero dentro de la 28, División de Infantería, entre los hombres que lucharon en las Ardenas, su nombre era conocido. Los artilleros de la RB que sobrevivieron a las Ardenas comenzaron a experimentar con fuego automático, no como método principal, sino como una herramienta para situaciones específicas. Los jefes de escuadrón dejaron de castigar a los artilleros que ignoraban la doctrina si los resultados justificaban la decisión. El cambio fue informal, de base, un reconocimiento discreto de que la supervivencia a veces requería romper las reglas. Casamento sobrevivió a la guerra. Resultó herido 2 veces, una por metralla en enero de 1945 y otra por un rebote en marzo, pero ninguna herida fue lo suficientemente grave como para dejarlo fuera de combate. Luchó a través de Alemania, llegó al río Elba y estuvo allí cuando terminó la guerra en Europa. Al regresar a Estados Unidos, entregó su equipo, incluyendo el bar, y nunca volvió a tocar uno. En entrevistas décadas después, se mostró reacio a hablar de su experiencia en combate. Cuando se presionaba sobre el bar y el enfrentamiento en las Ardenas, evadía el tema, insistiendo en que no era especial, que había hecho lo que cualquiera haría. Pero los hombres que sirvieron con él recordaban de otra manera. Recordaban a un chico demasiado pequeño para portar el arma, que debería haber sido asignado a un rol de apoyo, que terminó manteniendo la línea cuando todos los demás estaban acorralados. Recordaban el sonido del bar en modo automático, un sonido que significaba que alguien estaba contraatacando, que el escuadrón aún tenía una oportunidad. La lección más importante de la historia de Casamento no se trata del bar, se trata de adaptación. La doctrina existe por buenas razones. Representa la sabiduría acumulada en miles de enfrentamientos, las lecciones aprendidas con sangre. Pero la doctrina también es un marco, no una ley. Supone condiciones,
Enemigos y terrenos promedio. Cuando las condiciones no son promedio, cuando el enemigo hace algo inesperado, cuando el terreno no se ajusta al manual, la doctrina se convierte en un punto de partida, no en un punto final. Los soldados que sobreviven son quienes comprenden esta distinción. Conocen las reglas, saben por qué existen, y saben cuándo romperlas. La decisión de Casamento de usar fuego automático no fue imprudente, fue calculada, comprendía los riesgos. El arma podía atascarse, el cañón podía sobrecalentarse, la subida del cañón podía enviar proyectiles a los árboles, pero también comprendía las alternativas. Si seguía la doctrina, disparaba ráfagas cortas y ahorraba munición, el flanqueo alemán arrollaría a su escuadrón. La elección no era entre seguridad y riesgo, era entre riesgo y muerte segura. Casamento eligió el riesgo. El arma no se encasquilló. El cañón aguantó. La subida del cañón le favoreció. Y su escuadrón sobrevivió. Hay una dimensión técnica que vale la pena explorar aquí. El retroceso del VAR, que dificultaba tanto el control del fuego automático, dependía de varios factores. El arma disparaba un potente cartucho, el 30-6, que generaba una energía considerable. El diseño de la culata, recta y rígida, transfería esa energía directamente al hombro del tirador. El bípode, al desplegarse, proporcionaba cierta estabilidad, pero Casamento rara vez lo usaba. Era demasiado lento de montar y limitaba demasiado su movilidad. Disparaba desde el hombro, de pie o arrodillado, utilizando el peso de su cuerpo y la tensión muscular para absorber el retroceso. Esto era físicamente agotador. Tras un combate prolongado, le temblaban los brazos, le dolían los hombros y le sufrían calambres en las manos. Pero le permitía moverse, y la movilidad le mantenía con vida. El ascenso del cañón. El aspecto del VAR que la doctrina enfatizaba como incontrolable era en realidad predecible. El arma ascendía siguiendo un patrón constante, de izquierda a derecha debido al par generado por el estriado. Si se entendía el patrón, se podía anticipar, incluso utilizarlo. Casamento no aprendió esto de un manual. Lo aprendió disparando el arma cientos de veces, observando dónde iban los proyectiles, ajustando su agarre y postura hasta que pudo predecir el ascenso. Cuando disparó contra los 3 soldados alemanes el 18 de diciembre, apuntó bajo, sabiendo que el retroceso elevaría el fuego. Los primeros proyectiles impactaron en las piernas, los siguientes en los torsos. El ascenso distribuía el fuego verticalmente, aumentando la probabilidad de impactos en múltiples objetivos. No era tiro de precisión, pero era efectivo. La fiabilidad del arma, o la falta de ella, era otro factor. El VAR era propenso a atascarse, especialmente en climas fríos y condiciones de suciedad. Las Ardenas proporcionaban ambas cosas. La nieve y el barro entraban en acción. Los lubricantes se congelaban. Los cargadores se abollaban. Casamento desatascaba constantemente, a veces varias veces en un solo combate. Desarrolló una rutina: soltar el cargador, tirar la palanca de carga, vaciar la recámara, revisar los labios de alimentación, reinsertar el cargador, cargar el arma, disparar. Todo el proceso tomaba 5 segundos. 5 segundos durante los cuales no disparaba. 5 segundos durante los cuales el enemigo podía cortar distancia o maniobrar. Pero no había alternativa. El arma era lo que era. Trabajabas con sus limitaciones o morías. La dimensión psicológica de portar el VAR es menos discutida, pero igualmente importante. El arma marcaba a su portador como un objetivo de alto valor. Las escuadras alemanas estaban entrenadas para identificar y neutralizar primero las armas automáticas, ya que representaban la principal amenaza. En el momento en que Casamento abrió fuego, todos los alemanes a su alcance supieron dónde estaba y concentraron el fuego en su posición. Esto creó una presión constante. No podía permanecer en un solo lugar. No podía disparar más que unas pocas ráfagas sin moverse. Tenía que planificar varios movimientos con antelación, su siguiente posición antes de disparar desde la actual. Esto era mentalmente agotador, un cálculo continuo de riesgo y recompensa, exposición y cobertura, disparos y movimiento. Algunos artilleros del VAR se derrumbaron bajo esta presión. Se paralizaron, dudaron, murieron. Casamento no se derrumbó. Se compartimentó, se concentró en la tarea inmediata y confió en sus instintos. Tras la guerra, el fusil automático Browning permaneció en servicio durante 2 décadas más, siendo reemplazado gradualmente por armas automáticas más ligeras y controlables, como la ametralladora M60. Las lecciones de su uso, en particular el debate sobre fuego totalmente automático, influyeron en el diseño de armas posteriores.
El fusil M14, adoptado en la década de 1950, incluía la capacidad de disparar en modo totalmente automático, pero pronto se descubrió que era incontrolable en ese modo, repitiendo los problemas del VAR. El M16, que sustituyó al M14, utilizaba un cartucho más pequeño e incorporaba características de diseño específicas para controlar el retroceso, lo que hacía más práctico el fuego totalmente automático. De esta forma, la experiencia de Casamento y la de miles de otros artilleros del VAR moldearon la evolución de las armas de infantería. El arma que no se podía controlar enseñó a los diseñadores lo que realmente requería el control. Casamento vivió una vida tranquila después de la guerra. Regresó a Newark, trabajó en la construcción y crió a su familia. No hablaba de la guerra a menos que se lo preguntaran, e incluso entonces sus respuestas eran breves. El VAR era una herramienta, decía. Cumplía su función. A veces, el trabajo requería hacer cosas que el manual decía que no se debían hacer. Eso era todo. Pero sus hijos, cuando crecieron y aprendieron a hacer mejores preguntas, extrajeron más detalles. Aprendieron sobre las Ardenas, sobre la emboscada, sobre los 5 segundos que definieron la guerra de su padre. Le preguntaron si tenía miedo. Dijo que sí. Le preguntaron si creía que iba a morir. Dijo que sí. Le preguntaron por qué se puso de pie y disparó en lugar de quedarse a cubierto. Pensó un buen rato antes de responder. Porque, dijo, si no lo hacía, todos morirían. Si lo hacía, tal vez algunos de nosotros sobreviviríamos. La matemática era simple. Esa respuesta resume la esencia de la historia de Casamento. El cálculo era simple. Nada fácil, nada cómodo, pero simple. La doctrina decía que el ataque automático era incontrolable. La experiencia decía que el escuadrón sería superado si alguien no reprimiera al enemigo. Casamento prefirió la experiencia a la doctrina, la acción a la seguridad, y su escuadrón sobrevivió. Esto no fue heroísmo en el sentido cinematográfico. No fue un gran gesto ni un sacrificio dramático. Fue un cálculo frío hecho en un bosque helado por un joven de 19 años que comprendió que la supervivencia requería romper las reglas que todos los demás seguían. El legado de las acciones de Casamento es difícil de medir. Nunca escribió un libro. Nunca pronunció discursos. Nunca buscó reconocimiento. Pero los hombres que sirvieron con él llevaron su ejemplo al futuro. Contaron la historia a los nuevos reemplazos, a otros escuadrones, a cualquiera que quisiera escucharlos. La historia se convirtió en parte de la tradición oral de la 28ª División de Infantería, una de las cientos de pequeñas lecciones transmitidas de veterano a novato. Usa lo que funciona. Ignora lo que no. Sobrevive. Esa tradición, multiplicada a través de divisiones y ejércitos, moldeó cómo se entendía y enseñaba el combate de infantería. Casamento no fue responsable de esa tradición, pero contribuyó a ella, con una ráfaga de 5 segundos a la vez. Hay una última dimensión a considerar, una que va más allá de la táctica y la doctrina, y se adentra en el ámbito del potencial humano. Casamento medía 1,68 metros, pesaba 75 kilos, era físicamente poco impresionante, e inicialmente se le descartó como inadecuado para el combate en primera línea. Se le asignó llevar munición, no disparar el arma. No se suponía que fuera el artillero de la VAR, pero las circunstancias lo obligaron a asumir ese rol, y en lugar de fracasar, se adaptó. Tomó un arma diseñada para hombres más grandes y fuertes que él, un arma que la doctrina decía que no podía controlarse, y la hizo funcionar. Esto habla de una verdad más amplia sobre la guerra y la capacidad humana. El potencial no es fijo. Se revela bajo presión. Hombres que parecen ordinarios en tiempos de paz se vuelven extraordinarios en tiempos de crisis, no porque cambien, sino porque la crisis exige más de lo que sabían que tenían. Casamento no cambió de persona el 18 de diciembre. Simplemente descubrió que era capaz de más de lo que nadie, incluido él mismo, había creído. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo. Si te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.